El gran desafío de Daniel el Travieso y el señor Wilson. Érase una vez, en una calle tan tranquila, que se oían los suspiros de las flores. Un niño de 5 años llamado Daniel Mitchell. Daniel era rubio. Llevaba un peto de mezclilla y tenía una sonrisa que prometía diversión. Un desastre inminente, pero su verdadero talento era hacer que la vida de su vecino de al lado, el gruñón señor George Wilson, fuera una aventura diaria. El señor Wilson era un hombre jubilado que amaba 2 cosas, por encima de todo su jardín perfectamente alineado y su colección de sellos raros. Daniel, por su parte, amaba las aventuras y creía que la misión de su vida era hacer sonreír al señor Wilson. Una mañana soleada, el señor Wilson se preparaba para un evento muy importante, el concurso anual de jardinería del vecindario. Había dedicado meses a podar sus rosales y a pulir el gnomo de cerámica que vigilaba su césped. «Este año, el premio es mío», murmuró el señor Wilson, ajustando su corbata. Daniel, que estaba observando desde su ventana, pensó: «Un concurso. Necesita ayuda extra». El ataque de la gelatina flotante. La primera ayuda de Daniel llegó mientras el señor Wilson estaba dentro de la casa. Daniel se había propuesto limpiar las tejas del garage que, según él, estaban un poco tristes. Usó la manguera, subió a la escalera y en un momento de inspiración decidió que el jabón de platos no era lo suficientemente divertido. Encontró un bote de pintura azul brillante y lo mezcló en un cubo de agua. Al rociar el garage, el señor Wilson salió justo a tiempo de ver una cascada de espuma azul caer sobre su precioso seto recién podado. «Michelle», gritó el señor Wilson. Su cara se puso del color de una ciruela madura. Daniel, lejos de asustarse, le ofreció una solución. Había estado experimentando en la cocina y había creado una sustancia mágica para limpiar manchas. Gelatina de fresa disuelta en agua caliente. Cuando intentó rociar el seto con la gelatina, resbaló. La gelatina azul y roja voló por el aire y aterrizó sobre la cabeza del gnomo de cerámica, dándole un aspecto de postre tropical. El señor Wilson se quedó sin aliento. «Mi gnomo parece una tarta de cumpleaños». El misterio de la medalla desaparecida, a pesar del desastre en el jardín. El gran problema vino después. El señor Wilson, frustrado, fue a su escritorio a consolarse, mirando su posesión más preciada, su medalla de horticultor distinguido, ganada hacía 20 años. Pero la medalla no estaba. Solo había una nota garabateada con crayón rojo. «Busca el tesoro donde vuelan las cosas». El señor Wilson entró en pánico. Estaba seguro de que Daniel había escondido la medalla. «Ese diablillo. Voy a llamar a sus padres», exclamó. Daniel, que realmente estaba tratando de mejorar la medalla añadiéndole un poco de purpurina, había dejado la nota. Daniel pensó que la medalla estaría más segura donde vuelan las cosas, es decir, en el buzón de correos con una pequeña flor atada a ella. El señor Wilson, sin embargo, interpretó donde vuelan las cosas como el cobertizo de herramientas, la chimenea y, finalmente, el gallinero del vecino, lo que resultó en una persecución hilarante con una gallina muy ofendida. Mientras el señor Wilson corría por el vecindario, Daniel fue a su rescate. Lo encontró en la entrada de su casa, exhausto y con plumas de gallina en el pelo. «Señor Wilson, ¿busca esto?», preguntó Daniel, sacando la medalla brillante y purpurinosa del buzón. «Mi medalla, Daniel, la purpurina». El señor Wilson se detuvo. Aunque la medalla estaba brillante, no estaba rota. La gran lección del gnomo. En ese momento apareció el juez del concurso de jardinería. Miró el seto azulado, las salpicaduras de gelatina y el gnomo con sombrero de postre. «Señor Wilson, he de admitirlo, su jardín es original». El señor Wilson suspiró, preparándose para la derrota, pero el juez continuó. «El concurso de jardinería del vecindario
Busca alegría, creatividad y que el jardín refleje el espíritu de la vida familiar. Nunca habíamos visto una expresión de arte abstracto tan vibrante en un seto. El premio es la mayor creatividad espontánea. Y para usted, el señor Wilson se quedó helado. Miró el seto, miró al gnomo y miró a Daniel, que saltaba de alegría. Vio su alegría, señor Wilson, exclamó Daniel. Esa noche, mientras el señor Wilson se sentaba en su porche, bebiendo té y mirando su nueva medalla, se dio cuenta de algo. Daniel era un desastre andante. Sí, pero también era una fuerza de la naturaleza que le había obligado a mirar la vida y su jardín de una manera nueva, menos estricta y mucho más divertida. Al día siguiente, Daniel fue al porche del señor Wilson. Llevaba una pequeña flor amarilla. Buenos días, señor Wilson. ¿Necesita ayuda hoy? El señor Wilson sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa pequeña y arrugada. Hoy, Daniel, vamos a ponerle chispas comestibles al gnomo. Pero primero, tú y yo vamos a aprender a hacer lazos para que no vuelvas a perder una medalla en el buzón. Y así fue como Daniel el travieso y el señor Wilson descubrieron que la vida era mucho más interesante cuando se permitían un poco de desorden.